Bueno, una breve introducción al conversatorio de hoy y que tenemos la suerte de contar con Susana Avendaño, que no es cualquier persona, sino que ha sido voluntaria, además ahí corrígeme, pero creo que 2 años consecutivos Sí. en Niños en la Huella, ahí en Iquique, o sea que es exvoluntaria de América Solidaria y de hecho a día de hoy sigue vinculada al socio territorial en el que ella hizo su voluntariado. Y, Ujú. y nada, bueno, ya te voy a dejar a ti que expliques un poco mejor en qué consiste, pero lo que hablamos tú y yo cuando preparamos el conversatorio consistía mucho en eso, en tratar de ver más que esta catástrofe como una oportunidad, una posibilidad y de potenciar, pues eso, todo lo que podamos llevar. Así que nada, Susana, toda tuya la palabra y te manda abrazos por el chat Cris Trejos y nada, todo tuyo. Yo estoy aquí en la retaguardia para cualquier cosa que puedas necesitar. Vale. Bueno, primero saber si me escuchan bien, si se ve bien también la imagen. Voy a compartir entonces la presentación de apoyo. ¿Voluntarios no están? A ver, acuérdense que es importante silenciar el micro, salvo Susana, obviamente, para que no haya ruidos de fondo. Se ve bien la presentación, lo único que tendrías que dar, Susana, es como a presentación con diapositivas y listo, ahí está. Se te ve, se te Ahí escucha está. y se ve la presentación. Vale. Eh, bueno, entonces, como ya les comentó Javier, yo soy Susana Avendaño, yo soy psicóloga, soy colombiana, soy de Medellín y llegué a América Solidaria en el 2017, en marzo del 2017, y me quedé hasta febrero del 2019. Estuve entonces 2 años como voluntaria en Niños en la Huella, en uno de los centros comunitarios que tenemos en la fundación, que queda acá en la comuna de Iquique, y en la población Jorge Nostroza. Entonces, contextualizando un poco también el hecho de haber sido voluntaria, y también pues como todos los aprendizajes que eso también trajeron para mí, ¿cierto? Y de cierta manera es como este tema de crisis y posibilidad, o sea, dos cosas que yo creo que no existen la una sin la otra, o por lo menos así yo lo veo, y, y que también me empezaron a atravesar como persona y también pues como profesional, como psicóloga. Así que ha sido un camino que he ido ya construyendo de manera consciente, yo creo que hace 1 año, porque quizá hace más tiempo lo hacía, pero no le encontraba como mucho sentido o no lo hacía pues como muy consciente. Y eso pues obviamente en toda esta situación que se desata este año, eh, empieza a cobrar mayor sentido, ¿cierto? Ver la crisis como posibilidad y sobre todo como posibilidad para potenciar todas nuestras herramientas personales, ¿cierto? Entonces, en la conversación que vamos acá pues como teniendo, les voy a ir pues como mostrando algunas cosas que a mí de cierta forma me han ido como sirviendo y que también he ido aplicando en mi día a día, ¿cierto? Entonces, partir con este concepto de crisis, porque yo creo que todos los que estamos acá en lo social, especialmente, nos damos cuenta que constantemente entramos en crisis, ¿cierto? Atender la crisis que tuvo un niño en la sala del salón, atender la crisis en la que entró una madre por X o Y situación, las mismas organizaciones entran en crisis y sobre todo nuestras organizaciones, que la mayoría son sin fines de lucro, que
constantemente estamos como en un altibajo de empezar a buscar aquí, allá, qué vamos a hacer, cómo vamos a trabajar en esta comunidad, ¿cierto? Y eso nos lleva de cierta forma como a reinventarnos siempre. Entonces yo creo que eso, por lo menos en el trabajo de voluntaria, fue uno de los aprendizajes muy potentes que yo tuve de constantemente reinventarme, porque pues yo venía de un contexto como psicóloga en el que quizás sí hay situaciones similares pues en cuanto al contexto social en Colombia y quizá pues como en Chile, pero obviamente todas las comunidades son distintas, todas las personas son distintas, aquí o allá, entonces esto me trae a mí de cara a otra Susana, ¿cierto? A reinventarme como otra Susana y otra profesional que si bien venía con esos saberes previos, era necesario crear y construir otros para adecuarme también como a este contexto en el que estaba trabajando, pues el que iba a empezar a trabajar. Entonces, quiero empezar con esta frase que nos trae también mucho el tema de la crisis y es esta incertidumbre, ¿cierto? Ante una situación de crisis nos encontramos frente a una incertidumbre, a una sensación de, bueno, ¿y qué va a pasar, cierto? ¿Y para dónde vamos? ¿Y qué va a ser después de esto? ¿Y vamos a salir de esto? Entonces, como que transitamos en un montón de cuestionamientos porque venimos acostumbrados a esta certidumbre, ¿cierto? A tener de cierta manera las cosas más bajo control, a que nuestro PTA lo teníamos organizado, pero pasó una situación y ya, chao, ya no vamos a poder hacerlo y entonces cambie las actividades que tenías planificadas, vuelve a reorganizar tus actividades, en cierto punto también hasta el objetivo a donde va enfocado el proyecto, donde estés trabajando. Y con esto mismo también esta situación y yo creo que en nuestro plano personal, ¿cierto? También pasa mucho eso. Entonces, es esta frase me lleva mucho como a eso porque también conocí, pues tuve la oportunidad como de conocer este autor, es un sociólogo francés, si no me equivoco, que se llama Edgar Morin, trabaja todo el tema de la teoría de la complejidad, y él habla de, aunque conversemos y descubramos nuestros archipiélagos, nuevos archipiélagos de certidumbre, debemos saber que navegamos en un océano de incertidumbre, ¿cierto? Entonces, yo creo que es como esa partida a lo que llego yo con este tema de la crisis como posibilidad. Bueno, preguntarnos acá cuando se desata pues como toda esta situación del COVID, empiezan a aparecer, ¿cierto? Todos los profesionales, todos queremos como ver de qué manera aportar, cómo trabajar, abordar en estos tiempos de confinamiento. Y me encuentro con este gráfico que quizá ustedes lo han visto un poco, que es de sé que es de una chica mexicana que trabaja pues como un poco como desde el área de bienestar y salud mental y hace esta pregunta que me pareció como súper bacán, que si en algún momento nos la hicimos, empezar a depurar esas respuestas que nos dimos y si no la hemos hecho, empezar a hacerla, ¿cierto? Empezar a preguntarnos quiénes queremos ser durante esta situación del coronavirus. Y ella habla de 3 zonas. Entonces habla de una zona de miedo en la que nos irritamos, en las que las personas hicieron compras de pánico, se acabaron. De hecho, todavía hay escasez de mascarillas, alcohol gel, guantes, ¿cierto? Un montón de cosas en cuanto a la canasta familiar. También empezó como a pasar esto. Entonces, nos metemos como en ese círculo de miedo de nos vamos a morir, ¿cierto? Entonces,
Y empiezan a surgir emociones, ¿cierto? De tipo malestares, de irritaciones, en la que no sabemos, o sea, en la que todos estamos enojados, en la que me cohibieron o me coartaron mi libertad de salir todas las mañanas a trotar por la playa, que entonces ya no puedo estar libremente en la calle, etcétera, etcétera. Está esta otra zona de aprendizaje en la que decimos ya, ok, perfecto, ya me enojé, me irrité, compré compulsivamente y en 2 días me comí todo. Y empiezo, o sea, dejo de consumir, ¿cierto? O sea, como que me paro un poco y digo, no, espere, tengo que dejar de consumir todas estas cosas que me hacen daño y que lo necesito hacer por salud mental, porque si no, pues nos vamos a enloquecer, ¿cierto? Y quizá empezamos a soltar esa necesidad de control, ¿cierto? De saber que esto está pasando, esto es una realidad y tengo que dejarlo ahí y que ya todas las medidas sanitarias a nivel gubernamental, a nivel personal también, empecemos a trabajar para que no vaya a ser pues como más catastrófico de lo que quizás ya está haciendo. Entonces, me paro en la posición de que reconozco de que todos estamos en este lugar, ¿cierto? Y está esta otra zona que es ay, se me fue, que es la zona de, esperen que no me deja ver la pantalla, que es la zona de crecimiento, ¿cierto? Entonces es esa zona de ya, tuve miedo, aprendí y ahora me paro en esta otra vereda del COVID y crezco, ¿cierto? Y agradezco, trato de también vivir en el presente y empiezo también como a buscar opciones para encontrarle como un propósito a todo esto. Empiezo también como desde esa pregunta de quién quiero ser, a buscar como ese propósito. Entonces, es como un poco un círculo en el que quizá muchos hemos estado y en el que volvemos, porque yo creo que también al ser algo cíclico, pues volvemos como a ese punto y nos volvemos a enojar y quizá volvemos a seguir consumiendo cosas que nos hacen daño. Pero entonces acá la idea es que si vuelven a suceder todas estas cosas, es volver o sea, hacerlo de una manera más consciente, ¿cierto? Que no sea hacerlo por hacer, sino que ya yo por lo menos tenga el tiempo de parar y decir, no, hey, calma que estoy volviendo como a esto, ¿cierto? Bueno, entonces, frente a esto, tenemos estos 3 conceptos. El concepto de crisis, ¿cierto? Que buscando como las definiciones que podían tener, me encontré como muchas, estas fueron las que más resonaron como con lo que quiero conversar, y es, primero, la crisis es un momento de impasse, producto de que se da una lucha interna entre avanzar como pide el organismo o retroceder como pide el carácter. Este concepto yo lo saqué más que todo de la psicología gestáltica, que habla también pues como mucho de estas, de las crisis y verlas siempre como unas posibilidades. Y es eso, ¿cierto? O sea, es como nosotros ante estas situaciones, ¿cierto? Cómo nosotros empezamos a reaccionar de acuerdo a cómo nos pide nuestro organismo o también cómo nos piden nuestras formas de carácter. Y me encontré con unos sinónimos. Buscando en las definiciones, encontré estos 4 sinónimos que hablaba de la crisis como una mutación, como un cambio, verla también la crisis como un peligro, un riesgo. Entonces eso nos pone de cierta manera como a rever la forma en la que nosotros vemos las cosas, ¿cierto? Bajo qué observador yo estoy mirando esto y mirándome a mí también. Entonces, eso va a depender mucho, porque entonces si yo veo la crisis como ese miedo, ese peligro, ese riesgo y voy a empezar a actuar de una manera que quizá no va a ser o no va a estar siendo como
muy buena para mí, por lo menos para nuestro bienestar mental. Pero, por el contrario, si nos paramos desde la otra vereda y vemos esta crisis como esa mutación, esa posibilidad de salir distintos de todo esto, de cambiar, de transformarnos, pues las cosas empiezan a cambiar y empiezan a tener un sentido distinto, ¿cierto? Bueno, ahora el concepto de posibilidad. Entonces, la posibilidad vemos que es una potencialidad, es una aptitud o un momento para hacer que algo exista y para que algo suceda, ¿cierto? Entonces, en ese, para que algo exista, para que algo suceda, yo tengo que hacer lo posible, ¿cierto? Yo soy la que tengo que, ante esa crisis, generar ese cambio para que pueda suceder y que pueda como surgir algo diferente. Y tenemos la resiliencia. Acá está este concepto, yo soy un poco partidaria que de cierta manera se ha como manoseado mucho y, y no sé si realmente le hemos como tomado el real peso que tiene la resiliencia y si la hemos experimentado, ¿cierto? Si nosotros realmente nos hemos convertido en personas resilientes. Es también como una pregunta que vale, que es muy válida, que también nos hagamos en estos momentos, sobre todo nosotros bueno, me imagino que acá la mayoría trabaja obviamente en lo social y que es una apuesta que también se está pues como construyendo en el día de hoy. Entonces, vemos que esta definición la tomé de cómo la definen desde Fútbol Más, porque pues obviamente ellos trabajan con toda la filosofía pues de la resiliencia y creo que es la que más se acerca a lo que todos trabajamos. Entonces, es la capacidad del ser humano para hacer frente a las adversidades de la vida, aprender de ellas, superarlas y ser transformadas por estas, ¿cierto? Por nosotros. Acá la resiliencia existe siempre en función de una adversidad. Entonces era un poco lo que hablaba como que la crisis y la posibilidad no existen una sin la otra, o sea, siempre van a estar relacionadas y siempre van a estar presentes de esa manera. Bueno, y acá hablamos de dos como situaciones en las que entonces a partir de esto hemos caído muchos, ¿cierto? Y quizá también empezamos a cuestionar como de, bueno, ya perfecto, tengo mucho tiempo libre, empecemos a hacer todas las actividades que no hice en el año, me voy a cumplir todos los propósitos del 2020 y todo esto, ¿cierto? Y nos empezamos a exigir, nos empezamos a sobreexigir a ser hiperproductivos. Nos ponemos como en o sea, de hecho hasta nos ponemos metas súper altas para durante el día y cuando al final de la noche nos acostemos decir, oh sí, lo hice todo. Y a la final no, ¿cierto? A la final pasan un montón de cosas y en las conversaciones que he tenido también pues como con familiares, con las mismas familias con las que trabajo hoy en día, con amigos, amigas, llegamos como a esa conclusión de que al final del día no hice todo eso porque estar en la casa también implica hacerse cargo de otras cosas. Y obviamente ahí como que llegamos a esa sensación de insatisfacción de ya llevamos varias semanas y realmente no he logrado todo lo que he querido hacer. Me llené de cursos, me llené de alarmas en el celular para poder hacer X o Y actividades. O por el contrario, llegamos también como a esa sensación de procrastinación, ¿cierto? De quedarme acá en el sofá mirando para el techo 4 horas, ¿cierto? Entonces, también se vuelven como esas dos caras, o sea, como que yo creo que hemos transitado, yo sinceramente lo hice, o sea, fueron como
3 días en los que estuve así aplastada acá en el sofá y era como, no sé qué quiero, no sé qué más hacer, no sé cómo lo voy a hacer, no sé entonces ahora cómo voy a trabajar con las familias, con los niños, cuando mi trabajo es 100% presencial, ¿cierto? Entonces ahí empiezan como o sea, empecé también como a caer en esa situación de hiperactividad, de empezar a hacer miles y miles y miles de cosas y videos, y yo les mandaba frases y les mandaba no sé qué y tal, y como que me llené el celular de un montón de cosas para mandarles porque todo era importante para compartir, y a la final eso como que también me dejó como en cierto punto como en un stand-by de, hey, no, espérate, o sea, realmente sí es necesario hacer como todas estas cosas, o sea, pensar que todos en estos momentos estamos lidiando con esta situación como mejor lo podemos hacer, o sea, como decimos en Colombia, como mi Dios nos ayuda, ¿cierto? O sea, como como cada uno puede. Es como el aprendizaje que he ido como observando y observándome, ¿cierto? En esta curva de esta situación. Entonces, con esto llegamos a que todos, si bien no hemos, a nivel mundial, obviamente nunca habíamos enfrentado una pandemia de esta magnitud, pues obviamente lo refiero como a este momento, a este siglo XXI. Sí tenemos que tener en cuenta que todos hemos en algún momento pasado por crisis. Todos hemos tenido situaciones en las que nos hemos visto realmente en ese hoyo negro en el que no sabemos qué hacer, en el que no sabemos para dónde vamos, en el que necesitamos que nos saquen de acá porque esto se va a volver una cosa demasiado caótica si no hacemos algo para esto. Entonces, la invitación acá empieza a ser esta, de irnos para el cuarto San Alejo, el cuarto de los cachivaches, el de los cachureos, ese lugar que tenemos por allá recóndito de nosotros, y buscar la mochila, buscar esa mochila que nosotros tenemos y que nosotros hemos ido construyendo a través de nuestra vida y nuestra historia, nuestras experiencias. Ahí yo creo que es donde empieza como a hacer un más sentido el hecho de hacer ese pare y decir, hey, yo sí puedo o sea, a nivel personal, en mi espacio físico, puedo y tengo como las capacidades, las habilidades para realmente hacerle frente a esta situación, a mi vida, ¿cierto? O sea, obviamente no pretendemos salir a salvar al mundo y decir con esto que vamos ya a tener la fórmula mágica para poder ayudar a todas las personas, porque obviamente todos estamos como teniendo experiencias muy distintas y obviamente hay quienes la están pasando realmente mal y que obviamente, por lo menos si yo me pongo a pensar en mis familias, ¿cierto? En las familias con las que yo trabajo, eh, por ahí un 40% habrá quedado sin trabajo. ¿Y por qué? Porque su sustento económico era el día a día, por ejemplo. Entonces ya no pueden ir a la feria, o si van a la feria con el riesgo que esto puede implicar, no van a vender lo mismo. Y entonces, claro, obviamente todos tienen como una experiencia distinta, pero entonces acá la invitación entonces empieza a ser esa, sacar la mochila que tenemos, que quizá eso que nos sirvió en algún momento nos puede también servir ahora, y si no, pues reinventarse, ¿cierto? Yo creo que acá la creatividad empieza a ser como mucho más, como más importante para nosotros, en el hecho de que tenemos que empezar a buscar
todas las estrategias posibles para que esto pueda como servirnos y también para que esa hiperactividad en la que caí o esa procrastinación en la que caí no me haga tanto peso, sino que realmente yo diga, ya, perfecto, puedo buscar otras estrategias para sentirme un poquito más tranquila, eh, para, para no caer en sedentarismo, ¿cierto? Si quizás no soy la persona más deportista, por lo menos yo no lo soy, sí buscar esas formas en las que el cuerpo sí pueda moverse un poquito más porque realmente el estar acá encerrado, ¿cierto? Bueno, nosotros pues estamos como de cierta forma de Tarapacá todavía pues no es obligatoria la cuarentena, entonces todavía tenemos esa opción y podemos salir sin como mayores restricciones, ¿cierto? Pero eso, o sea, ¿cómo empezamos a llevar estas herramientas personales a nuestro día a día en este momento de ahora, ¿cierto? Porque como leía por ahí en un post de estos que hay tantos, que decía, la buena noticia es que todo va a pasar y la mala noticia es que todo va a pasar, ¿cierto? O sea, depende cómo tú lo veas y cómo mejor te sirva, toda esta situación va a pasar. Pasa que estamos como llenos de una ansiedad de futuro y también como de una ansiedad de control, de poder saber qué va a pasar para yo poder saber cómo voy a actuar. Entonces, acá es como un paso a la vez, es decir, como tanteándolo en este presente, en lo que cuando veíamos este círculo de quién quiero ser en el COVID, estar presentes, mantenernos presentes es como es una invitación que nos tenemos que hacer. Por ejemplo, ¿cuántos durante el día son conscientes de cómo están respirando? Es una cosa muy, muy simple y que quizá, por ejemplo, no le prestamos mucha atención, pero la respiración nos marca el ritmo, ¿cierto? Por ejemplo, en estos momentos me di cuenta que estoy como hablando muy rápido y está marcando mi ritmo de cómo estoy hablando. Entonces es como, no, espere, hay que hacer un pare, ¿cierto? O sea, tengo que darme cuenta cómo estoy en este momento por ejemplo, la respiración nos ayuda mucho y preguntémonos eso, o sea, ¿cómo respiramos en nuestro día a día? O sea, ¿quiénes cuando se levantan hacen dos, tres respiraciones profundas y como que se recargan un poquito? O inclusive cuando estamos ante no sé, una discusión en la casa porque están, bueno, los que tienen hijos, están todos los muchachitos ahí corriendo, gritando, mamá, la tarea que tengo que hacer, que cómo hago, que no sé qué. ¿Cuántos en ese momento necesitamos simplemente como poner el mute del control y decir, ay, espere que necesito respirar, ¿cierto? Entonces, como que esa es también otra invitación así como súper válida. Susana, aprovechando y así tú también te das ese descanso además de respirar, había una preguntita, me pedían la palabra en el chat. ¿Te parece que demos la palabra a Viviana? Uy, Hola, hola, Viviana, adelante, pregunta. sí, es que tengo una pregunta con respecto a algo que habla Susana, y es que ella habla de la mochila de herramientas y con lo que las personas deberían estar entrenadas pues para este tipo de cosas, ¿no? Y es algo súper complicado. A mí me pasó algo hace 2 días súper fuerte donde me llamaron a preguntar un montón de cosas y los podían atender, hacer como atención en crisis virtual. Fue una cosa súper tremenda. Y me encontré con la desafortunada situación de que la familia de la persona en la que estaba en crisis em, le invalidaba un montón. Entonces, yo entré en crisis después porque decía cómo tú te enfrentas a la invalidación emocional
de lo que estás sintiendo en esta situación, ¿no? O sea, como no sientas eso, esto va a pasar, de lo que decía Susana, ¿no? Como esto va a pasar, pero pues no se sabe cuándo, y como que te empiezan a invalidar todo el tiempo de lo que estás sintiendo y pensando. Y fue súper fuerte porque ahí sí como que tuve que activar todas como esas herramientas que yo tenía para decir, bueno, esto no está dentro de mis acciones, dentro de mis tres cosas que yo controlo, ¿cierto? Y ahí venía el tema de la resiliencia. Pero digo, wow, o sea, es fuerte cuando te encuentras con personas que no lo puedes hacer. Y mi pregunta va más orientada a cómo tú te enfrentas como profesional, ¿no? A esa invalidación emocional que recibe la gente, ¿no? O sea, qué herramientas y estrategias puedes generar, aparte de buscar esa mochila de herramientas para poder regularte y poder actuar. Eso es como lo que me tenía pensando hace mucho, por lo mismo que les cuento de que me pasó hace 2 días y que pues me tocó redireccionar varias cosas en Colombia, ¿no? Porque pues yo estando acá no podía hacer nada y tampoco podía dejar a las personas que me buscaron sin una respuesta, ¿no? Entonces fue una situación bastante compleja, pero así, no sé si me entendiste la pregunta, Susana. Mira, Vivi, te cuento, creo que Susana ha tenido, yo creo que se te ha escuchado perfectamente, creo que además me parece interesantísimo y muy acorde a la charla de hoy, pero Susana ha debido tener un problemita técnico y se va a conectar ahora. De todos modos, esta sesión es un poco para eso también, o sea que mientras ella se conecta también invito a contar experiencias parecidas y sí o sí, Vivi, no te preocupes que al final, cuando haya más turno de preguntas, repetimos para que ella te dé desde su experiencia, porque ella básicamente lidia todos los días con problemáticas parecidas a la que nos planteas. O sea que hagamos eso. No sé si alguien más tiene una experiencia parecida a la que planteaba Viviana que pueda contar, pues para ir viendo un poco el tono en el que todos nos encontramos en esta crisis y encima ya con tintes profesionales, si puede ser. ¿Alguien más se anima? A ver, Osmin nos dice que la cuarentena como caja de Pandora, totalmente. Es tal cual. Eh, a ver, yo no sé si es que esta pobre muchacha se le ha caído el internet. No estaba funcionando muy bien, como han visto. Sí. Bueno, mira, yo creo que ante estas, obviamente ante esta situación, nosotros como profesionales de la salud, de cierta manera, estamos también como en dos ejes, ¿cierto? Tanto en el que también nos invalidan como profesionalmente, porque ¿para qué va a pagar, ¿cierto? Como le decía a la familia, ¿para qué va a pagar en psicólogos? ¿Para qué va a hacer un montón de cosas? Igual esto va a pasar, o pasa o nos morimos. Pero también está esa otra mirada de también saber cuáles son nuestras limitaciones, hasta dónde nosotros también podemos como trabajar con la otra persona y en ese sentido de si la otra persona quiere pues como hacerlo, que en la medida de lo posible realmente lo haga, o sea, que no lo haga, porque obviamente nosotros como seres humanos buscamos constantemente una aprobación y yo creo que a nivel familia es mucho más, es más necesaria en ocasiones. Tenemos que darnos cuenta que hay cosas que tenemos que hacerlas nosotros solos, o sea, que no podemos estar esperando que venga otra persona a decírnoslo porque, o que no nos deje hacerlo, porque si no vamos a seguir decaída en todo el tema de nuestra salud mental y emocional, ¿cierto? Entonces, yo creo que más allá como de los tips, porque igual ahí ya hay un escenario también complicado de que la familia se interpone un poco y por ende la persona se aleja de iniciar un proceso, es también nosotros cómo vamos a lidiar con eso, o sea, también a nivel como profesional, cómo lo vamos enfrentando, porque pues no podemos tampoco obligar a la otra persona, pero sí desde ciertas como estrategias que uno puede ir presentándole a la persona y que vaya tomando las que mejor se adapten. Obviamente cuando nos enfrentamos a personas que tienen este tipo de trastornos de ansiedad,
eh, el hecho de tener que hablar, por ejemplo, frente a una cámara y decirle a la otra persona, me estoy ahogando acá en mi casa y no sé qué voy a hacer, pues yo creo que es mucho más, o sea, se acrecentan mucho más los niveles de ansiedad. Si hay una cierta como cercanía de parte de un profesional hacia la familia y hacia esta persona, yo creo que una de las cosas que más nos pueden como servir o que le pueden también servir mucho como al otro son estas estrategias de tipo, primero, que aunque yo sé que está como muy sobrevalorado o subvalorado, dependiendo cómo se mire, el hecho de precisamente respirar, o sea, hacer este tipo de técnicas de respiración que sean conscientes, ¿cierto? Porque respiramos, pero no le encontramos sentido a por qué estoy respirando, pero sí que esa sea como la primera, porque cuando nosotros hacemos esa respiración profunda, bajan, ¿cierto? Bajan esos niveles también como de ansiedad y de acelerarnos tanto. Entonces ahí empieza como a partir un poquito. Y el otro es dentro de las cosas cotidianas, que de hecho a eso ya en un ratito iba a llegar, dentro de todas esas cosas cotidianas que yo hago, que yo estoy realizando en mi día a día, desde el hecho de, no sé, me toca lavar hoy el baño, me toca regar las plantas hoy, me toca hacer el almuerzo, es cómo voy a empezar yo a ver esas actividades que son cotidianas, que son de acá, de la casa, que son actividades hogareñas, cómo las voy a empezar también a ver de una manera distinta, que no necesariamente tenga que caer en esa sensación ay, otra vez hacer esto, ¿cierto? Ay, qué pereza esto. Entonces, eso, como esa invitación al otro a que trate de ver las cosas que hace durante el día de otra manera. Es como eso. Y yo creo que utilizar estas otras estrategias y herramientas de tipo escritura, de tipo como, yo le llamo como la bulimia mental, y es como el vaciar, ¿cierto? Vaciar todo ese pensamiento que yo tengo y escribirlo simplemente, o sea, no prestarle tanta atención en ese momento que estoy escribiendo a juzgarme cuando pienso algo, porque también eso pasa, que pasa que tenemos como las personas de afuera que nos juzgan porque yo estoy sintiéndome así, porque creo que me voy a morir, porque creo que no voy a salir de esta. Y yo también por dentro me estoy autojuzgando y me estoy diciendo un montón de cosas, me estoy tratando también mal en otros aspectos. Entonces, una muy buena técnica es eso, es ese vaciado como mental y escribirlo mucho, que si estás preparada, si quieres o no, volverlo a leer, como que nos revé a nosotros mismos y nos muestra también como, bueno, y es necesario pensar eso, o sea, realmente es necesario tener que darme tan duro en estos momentos. Y, y bueno, y las otras como técnicas o estrategias, no sé, como de tipo de expresión corporal, ¿cierto? O sea, como, no sé, encerrarte un ratito en el cuarto por ejemplo, bailar, moverte, coger una almohada y pegar un grito si no quiero que me escuchen, ¿cierto? Hacer como esas especies de pequeñas catarsis, si se le puede llamar, eh, emocionales, ¿cierto? Que en ese momento también como que son muy necesarias. No sé si respondí un poco tu pregunta, si te quedas con un sinsabor o qué. Sí, Vivi, no, bueno, sí. sí responde la pregunta por lo que tú dices, como todas esas estrategias que uno genera, ¿no? Porque finalmente es como esa parte de que tú tienes que encontrar el espacio de autocuidado que debes tener y es básicamente
por ejemplo, ponemos acá el ejemplo de la casa, que todos estamos acá, somos 18 personas y decimos, bueno, ¿en qué momento tenemos como esos espacios de soledad para hacer lo que tú dices, un proceso catártico donde tú puedas sacar ese, como ese control de pensamiento, ¿no? De, bueno, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Qué no? O si no, uno va a enloquecer, porque básicamente uno dice, cuenta con las herramientas, pero es duro trabajar con personas que no cuentan con estas herramientas y hay que entrenar todas estas conductas de resiliencia y de flexibilización cognitiva más que todo, porque Mm. cuesta un montón. Entonces, va más orientado a eso, a esas estrategias de que tú puedes generar para trabajar con esas personas y obvio uno va a caer siempre como en esa invalidación y minimización también, porque es algo que uno como psicólogo se enfrenta todo el tiempo, ¿sí? Como, el psicólogo es el loco, el psicólogo no sirve para nada, el psicólogo es perder tiempo, plata, bla, bla, bla. Y una serie de cosas con las que uno ya como que se acostumbra y hasta uno le da risa, ¿no? Pero es bien complejo, ¿no? Trabajar es más que todo como por esa parte. Y también, claro, lo que tú decías, muchas personas que deciden tomar las riendas y decir, sí, yo voy a iniciar un proceso y demás, creo que son las más valiosas en el sentido de que son valientes por reconocerlo y no se van a sentir, y digamos que aunque se sientan juzgadas, lo hacen. Y eso es Ujú. aún más valioso. De hecho, hoy recibimos un correo que Mariela envió de la contención emocional que, digamos, como voluntarios nosotros podemos tener y habían como unas rutas y me pareció bien interesante, revisé cada una de ellas y fue algo interesante que hicimos, ¿no? Porque finalmente yo digo, el perfil que tienen todos los voluntarios es muy bueno porque, pues no sé, ninguno ha desistido de decir, me voy ya de acá, o sea, a pesar de no tenemos como todavía una respuesta de qué vaya a pasar con los proyectos, de pronto hay luz en algunos proyectos, en otros no, entonces es como, creo que todos contamos con unas buenas herramientas y de pronto no lo saben. Y lo que Ujú. tú estás diciendo es más como esa, tomar conciencia de algo que tengo y que no sabía cómo aplicarlo también, eso pienso que es lo que también estás haciendo y me parece interesante. Sí, igual también es entender que, y eso yo creo que nos pasa mucho a los psicólogos, voy a ser atrevida en decirlo, pero esa necesidad constante de querer de pronto como ser el salvador de la vida de la gente. Yo sé que estamos llamados de cierta manera, y quizá puede sonar como un poquito feo o muy fuerte para algunos, pero estamos como llamados, sí, obviamente como a la ayuda, al prestar siempre la escucha tan importante que es la escucha, ¿cierto? Hay muchas personas que no alcanzan como no sé, a afinarla bien. Pero también entender que nosotros tenemos un límite, ¿cierto? O sea, nosotros también tenemos que establecer ese límite sano con el otro y entender que es el proceso que tiene el otro, ¿cierto? El proceso que tiene el otro es simplemente en este momento no hacer nada. ¿Por qué? Porque me dijeron que no lo hiciera y perfecto, tú ahí ya no puedes obligar, ¿cierto? Igual cuando estamos con compañeros y sobre todo ustedes me imagino que recién se están pues como empezando como a conocer, que la convivencia empieza también a conocerse ahí como ir lidiando con todas estas situaciones. Yo creo que es ser realmente conscientes de que yo no puedo obligar al otro a que haga algo. O sea, acá realmente en este momento te toca a ti buscar esas estrategias y que sepas que yo estoy acá, obviamente, en la disposición para escucharte. Otra de las cosas es que muchas veces lo único que necesitan las personas es que las escuchen. No necesitan ni siquiera que le des un tip, que le des una herramienta, que le digas, lea esto, vaya, haga esto, muévase, tal cosa. No, simplemente que las escuchen, ¿cierto? Y me ha pasado mucho con las familias con las que yo trabajo porque trato el contacto que yo tengo con ellas es vía telefónica porque a veces ni WhatsApp tienen constantemente pues como para conectarse y,
y en las noches, cuando ya están como más calmaditos en la casa todos, hablo con la mamá y la mamá se riega a hablar 40 minutos y es como que eso era lo que ella necesitaba. Ella simplemente necesitaba a alguien a quien contarle lo que sentía, ¿cierto? Lo que pasó durante el día o cómo se sintió, etcétera. Entonces yo creo que ahí, por lo menos nosotros como profesionales de la salud, tener muy en cuenta también eso, o sea, como la escucha y los límites, obviamente, o sea, establecer esos límites también sanos para con el otro y entender el proceso en el que está el otro. Bueno, entonces yo creo que voy a compartir acá. ¿Se ve? Bueno, Sí, supongo está que sí. cargando, pero se ve. Ya, ahí. Ven que es que mi computador también necesita tiempo para relajarse, pensar. Deberías enseñarle a respirar a tu computador, Susana. No, ya me va a tocar mandarlo a que lo formateen para que respire nuevamente. Vamos a ponerle un respirador. Eh, bueno, una de las cosas yo creo que va muy encaminado a lo que hablábamos un poco, bueno, lo que yo decía un poco antes de esto, de se me acabaron todas las actividades para hacer, no quiero hacer nada, hacer más cursos, se me convirtió en una rutina más, entonces como que empezamos a caer cada vez más en estas, o sea, volvemos como a ese hoyo negro y también vale acá preguntarnos, o sea, más que preguntarnos, decirnos como, hey, o sea, como en esa pregunta de qué hacer cuando no sé hacer, o sea, ¿qué voy a hacer cuando no sé qué tengo que hacer? Pues no hagas nada, ¿cierto? O sea, como que date ese tiempo, ese momento para dar ese stand-by, ese espacio para simplemente observar cómo te estás sintiendo tú por dentro, o sea, qué está pasando por dentro, qué te estás pensando, qué estás sintiendo, cómo te estás también tratando, porque también pasa mucho por eso, o sea, a veces vuelvo a lo que decía hace un ratito atrás, a veces nos damos muy duro, realmente, nos damos muy duro y, y no es necesario como eso, ¿cierto? Acá hay es como una reflexión un poco también a lo que hace referencia desde lo que es el vacío fértil, ¿cierto? En Gestalt se ve como el vacío, lo vemos como o algo que es estéril, que es estático, que está muerto, que no tiene nada, o por el contrario, algo que es un espacio fértil que pueda como yo hacer que exista, que pase, ¿cierto? Lo que decía en la definición de posibilidad, hacer que algo suceda, hacer que algo pueda existir, que algo pueda suceder. Entonces, soy muy insistente en el hecho de como de cambiar la mirada, de nosotros cambiar nuestra mirada de ver las cosas, o sea, por más, no sé si se dan cuenta que hemos conocido personas que uno dice, ay, no está, por más mal que esté todo, ella siempre se está riendo, ¿cierto? Y uno dice, ¿cómo lo logra? Yo creo que es en parte esa mirada que uno empieza a tenerle a la vida de ver el vaso siempre medio lleno, no verlo medio vacío, como que no hay nada acá, no, verlo medio lleno porque al fin y al cabo todo también se va como transformando. Y acá un poco quería entonces que hiciéramos el ejercicio. Yo sé que les dijeron que tuvieran ahí a la mano lápiz y papel para hacer algunos ejercicios. O sea, yo muchas de las cosas que también estoy hablando acá hacen parte de algo que yo también he ido construyendo para mí, o sea, no solo en este momento de coronavirus, sino también de vida en general. Entonces son como cosas que hacen que nos salgamos un poco de la rutina que nos mata y que realmente nos muestra también una manera distinta de observar las cosas, de observar lo que hay afuera. A veces ni siquiera nos damos cuenta de el vecino
de enfrente lleva 3 semanas con la bicicleta ahí afuera, por ejemplo, y no sé, recién ayer me di cuenta que estaba la bicicleta. Entonces, como que no nos paramos a veces como a observar todo lo que está a nuestro alrededor y también los significados que yo le voy otorgando a eso, porque de cierta manera las cosas que también tenemos a la mano toman un significado para cada uno y eso también nos ayuda como a verlo todo distinto. Entonces, hay 5 como ejercicios que tengo por acá que también retomé con otras de esas pesquisas que también he hecho en internet, porque también me he dedicado mucho a buscar cosas y leer también. También me he llenado de actividades y de cosas. Y encontré esto, ¿cierto? O sea, encontré también como esta posibilidad de como dice una chica colombiana, la que ella es bloguera y bueno, hace un montón de cosas, ella dice como alabar las cosas cotidianas, ¿cierto? O sea, el arte de alabar las cosas que son cotidianas. Como de cierta manera nos paramos un poco y le inyectamos una pizca distinta de esa monotonía la que podemos tener en este momento en nuestra cotidianidad, ¿cierto? Entonces, les voy a pedir que en la hoja, cuaderno, libreta o lo que tengan ahí a la mano, puedan escribir esto. Vamos a empezar con el primero. Entonces dice, vamos a elegir un objeto. El que tengan ahí enfrente, el que tengan al ladito, lo que tengan, ¿sí? Vamos a elegir ese objeto y lo vamos a describir. Vamos a hablar acerca de él, ¿cierto? Ese objeto, de dónde salió, si recuerdo cuándo lo compré, si es un regalo, si es algo que significa importancia para mí, ¿cierto? Y le voy a dar como una especie de posibilidad a ese objeto de que pueda tener una vida, ¿cierto? Una vida y preguntar qué futuro le esperará, ¿cierto? Lo voy a botar, lo voy a desechar, lo voy a transformar, lo voy a volver en un regalo. Ese sería como ese primer ejercicio. Entonces tomémonos unos segunditos para, si lo quieren escribir o si lo quieren hacer y conversar o pensar o observar ese objeto, a ver qué onda, por qué apareció ahí en mi mesa, por ejemplo. Bueno. Es muy extraño decir esto y saber que hay un montón de gente que te está escuchando, pero yo no puedo ver las reacciones, no puedo como escuchar qué están pensando, escuchar qué están pensando. Obviamente nadie puede escuchar los pensamientos, pero escuchar que están como murmurando por ahí. Es como demasiado chistoso esto. Pero bueno. Hablar en la soledad, es verdad, pero Sí. bueno, tenemos que adaptarnos a la cuarentena como una gran posibilidad dentro de la crisis. Sí, yo hablo sola todo el día. Tengo 2 gatos y hablo con ellos. Ahí como que también me sirve. Bueno, entonces en otro espacio vamos a hacer una lista de los hábitos que hemos adoptado en este tiempo, ¿cierto? Por más chiquitito e insignificante que pueda parecer, vamos a escribirlo. Y nos vamos a preguntar, ¿qué hice de nuevo? ¿Cierto? Si de pronto probé algo por primera vez, ¿qué cosas, por ejemplo? A mí, por ejemplo, me ha pasado que yo como que no había caído en cuenta que en estos últimos semanas yo me levantaba con un dolor de espalda que me moría y me iba para el balcón todos los días
me iba para el balcón y yo como que me ponía a mirar a ver qué tal estaba el día, miraba el cerro, miraba ahí como lo que se alcanza a ver del mar, las casas, y como que cerraba los ojos, yo respiraba y me empezaba como a mover, como, ay, ya, listo, vamos a sacarnos la pereza de las cobijas de encima. Y como que en estos días caí en cuenta que eso se convirtió en un hábito, como que lo estaba haciendo todos los días y no me estaba dando cuenta. Entonces, cuando yo caigo en cuenta de eso, perdón, y lo hago consciente, como que el hecho de salir al balcón, de observar lo que hay afuera, de respirar, de cerrar los ojos un rato, cambió totalmente y lo empecé a sentir de una manera muy distinta. Y lo convertí en mi hábito de la mañana, por ejemplo. Eso lo empecé a hacer en la mañana porque empecé a sentir que era algo que me ayudaba, ¿cierto? Y vuelvo a lo de hace un rato, cada uno hace también lo que puede, como puede hacer las cosas. Y por ejemplo, a mí eso me estaba sirviendo mucho. Entonces, ese puede ser como ese otro ejercicio. Escribamos esas listas de hábitos que hemos adquirido acá durante esta cuarentena y también agreguemos esta pregunta, ¿cómo lo estamos sintiendo? ¿Cierto? ¿Cómo estamos percibiendo ese hábito y qué significa para nosotros hacerlo? Bueno, esto es también otro que sería escribir un mantra de autocuidado, ¿sí? Acá, por ejemplo, vale mucho esas cosas que necesitamos decirnos y que necesitamos escuchar en este momento. ¿Cuál va a ser ese mantra? Peguémoslo, adornémoslo, pongámosle con flores, dibujémoslo, no sé, hagamos como algo que pueda ayudarnos a ser visible, que lo podamos como tener visible. Por ejemplo, yo no estoy obligada a ser productiva. Está bien sentirse mal. O no me voy a sentir culpable si pasa algo. No sé, cada uno ahí puede como rellenar o completar esa frase. Me acuerdo mucho que en mi época de voluntariado, con mis compañeros no, eso fue en el primer año, sí, creo que fue con Ezequiel, que nosotros nos creíamos ricos y extravagantes, ¿cierto? O sea, nosotros éramos voluntarios, pero nosotros nos creíamos ricos y extravagantes, íbamos a la feria, comprábamos de todo, eso, bueno, todo a 500 pesos, a Luca, ¿cierto? Pero como que creíamos que teníamos así como plata para tirar para el techo. Y a veces nos empezamos a dar cuenta que estábamos comprando cosas súper innecesarias, o sea, que era como que esto realmente lo necesito. Y un día, bueno, teníamos un televisor así súper viejo que las tías del centro nos prestaron y lo pusimos ahí lo pegamos en el televisor. Y el mantra, ese se convirtió en nuestro mantra, ¿cierto? Lo pusimos y el mantra decía como, no todo lo que vea o quiera comprar es porque lo necesito, ¿cierto? Era algo así, no me acuerdo exactamente qué era. Y eso era como súper chistoso porque la gente cuando iba a la casa era como que pues estos por qué están poniendo eso, pero eso nos empezó también como a ayudar un poquito porque claro, nos dimos cuenta que estábamos como comprando por comprar y nos estábamos llenando de un montón de cosas que nosotros decíamos, pues tenemos una mochila, después si nos devolvemos, ¿dónde vamos a meter todo eso? ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, ese mantra de autocuidado en este momento es súper válido que lo podamos como hacer. Bueno, el otro es, vamos a hacer una lista de esos pequeños placeres cotidianos, ¿cierto? De esos pequeños placeres cotidianos que nosotros hemos adquirido durante esta cuarentena. No sé, escuchar los pajaritos, amasar pan, ver crecer las plantitas,
escuchar más música y crear una playlist de cuarentena, ¿cierto? Respirar conscientemente, hacer postres, no sé, bañarse, ¿cierto? Obviamente todos nos bañamos, pero durante el baño, ¿qué sucede en el baño? O sea, yo me quedo tranquila, me echo agüita caliente, los que tengan agua caliente, no sé, me masajeo, después me hago así como un masaje. Esos pequeños placeres, o sea, la invitación acá es como que convirtamos esa rutina, eso cotidiano, en algo que realmente nos haga sentir un poquito mejor, ¿cierto? O no sé si mejor, pero por lo menos nos da como otra perspectiva ahí. Bueno, y por último, como este último ejercicio así para que lo escribamos o nos lo digamos, nos grabemos, no sé, es agradecer, ¿cierto? Tan importante que es eso. A veces no nos detenemos, no sé, durante el día a decir, bueno, los que crean en Dios o las creencias que tengan, pero decir, Dios, gracias, ¿cierto? O sea, gracias por un día más, gracias porque estoy con salud, gracias por mi familia, gracias por los regalos que tengo en el día a día, gracias. Y empecemos una especie de diario de gratitud, ¿cierto? Dar gracias por algo todos los días, escribirlo, ¿cierto? Decir, hoy doy gracias porque me levanté viva, no sé. Hoy doy gracias por las personas que están a mi lado. Hoy doy gracias porque todavía no he llegado al punto de dejar todo tirado e irme del voluntariado, no sé, ¿cierto? O sea, dar como gracias a lo que estamos viviendo. Eso es como otro aprendizaje también muy, muy importante que yo he ido como teniendo, y es esa importancia de agradecer. O sea, todo tiene un sentido, un para qué. Entonces yo creo que las gracias también son como súper, súper válidas. Bueno, y acá como este otro aprendizaje de cuarentena, este sería como mi aprendizaje número 3 de cuarentena, yo los estoy escribiendo, es que para todos la lección está siendo distinta, ¿cierto? Tener claro que a todos esto nos está enseñando algo muy distinto, y ya cada cual mirará qué es lo que es eso de distinto. No sé si hayan preguntas, comentarios, si quieran también hablar, si tenemos el tiempo, si ya hay que cortar. No, tenemos minutitos por si alguien quiere aprovechar y hacerle una pregunta. Aprovechen a Susana por su condición de psicóloga y por su condición de exvoluntaria. O sea, es su persona. Así que aprovechen, igual que ha hecho Viviana antes, pues no sé, a preguntar, incluso técnicas, aquellas que sean psicólogas, no sé, ya les digo, no se pongan tímidos y tímidas como suelen hacer. Bueno, yo creo que sí, esto es como un aprendizaje súper potente para todos, y sobre todo los que hemos estado en esta posición de voluntarios. Créanme que los aprendizajes son mucho más, de verdad. O sea, yo creo que yo nunca había estado tan muerta de miedo en la vida como cuando yo me vine para acá, para Chile. Y porque me lancé, o sea, fue como que me lancé empezando con que ni siquiera sabía que existía esta ciudad. O sea, yo no tenía ni la más mínima idea de que Iquique existía en el planeta Tierra. Y fue eso, o sea, fue apostar y tomar como la decisión de esa incertidumbre, ¿cierto? De enfrentarme a la incertidumbre de ¿y qué va a ser de mi vida acá? O sea, yo nunca tampoco pensé estar en Chile y me quedé. Ya este es mi tercer año acá en Chile.
Eh, Han pasado muchas cosas, hasta me casé. Entonces, como que el aprendizaje y en esta cuarentena yo creo que todos, si no salemos, no con un libro hecho, ni que todas esas cosas que nos dicen a diario, pero sí como con aprendizajes de ser y de agradecernos las personas que somos y estamos siendo, yo creo que de esto sí tenemos que salir, creo yo. Totalmente de acuerdo. Pues nada, no sé, está tímida la audiencia hoy. Sí te voy a pedir, Susana, como hacemos con todos los talleristas de los conversatorios, si puedes, porfa, pasarme la presentación, porque luego la grabación y la presentación la ponemos toda en un mismo sitio de Podio, que también conoces, y Ya. ahí incluso, o sea, que sepas que muchas de los conversatorios se ven a posteriori, Ujú. pues porque ahora están de reuniones y esas cosas. Sí. Pero nada, solo me queda darte 1 millón de gracias por tu propuesta. Yo creo que ha estado interesantísimo. Y no sé si quieres añadir algo más o cerramos por aquí. Mira, las gracias por el chat, Lisette, tu incondicional Cristina, Trejos, Vivi Álvarez, sí. O sea que nada, hasta la... Mira, y Bere, que no sé si os habéis llegado a conocer, Bere y tú, sí, ¿no? Sí, sí, nos conocimos un día por videollamada. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Porque, pues nada, oye, de verdad que muchísimas gracias, buen resto de semana y lo dicho, un gustazo haber contado contigo y con tu experiencia. Ya a ustedes por darse el espacio para escuchar, también que se lleven muchas preguntas, que también se lleven, más que respuestas, que se lleven preguntas y pásenlas por su cuerpo, vívanlas, transpírenlas, grítenlas, enójense con ellas. Y un aprendizaje también, yo creo que me llené de aprendizajes es el hecho de, bueno, una cosa que yo cuando llegué acá a Chile como voluntaria, empecé a dibujar muchos corazones, muchos corazones. Y, me encontré con la palabra recordar, ¿cierto? Y el significado que tiene la palabra recordar, que es volver a pasar por el corazón. Entonces, recuérdense todos los días como lo grande que podemos sacar de estas situaciones. Recuérdense también todos los días, o sea, pásense por su corazón lo bonito de agradecer siempre como a todo, a sí mismos, a la vida, a los demás, al mundo, a todo. Entonces, eso, muchas gracias y, y bueno, cualquier cosa también les puedo compartir mi correo, mi número, si quieren hablar conmigo, lo que necesiten, consultas para que conversemos, nos conozcamos, chismosiemos, de todo. Muy bien. Bueno, Susana, pues lo dicho, muchísimas gracias y nada, buen resto de día. Igualmente, chao, que estén bien todos. Chao, chao.